El comienzo del año ha sido muy intenso y duro para la gran mayoría de los colombianos por cuenta de la pandemia y también la incertidumbre que genera que aún no haya llegado la vacuna. Eso lo sabe el presidente Iván Duque, quien habló en detalle del plan del gobierno para la vacunación masiva, plan que defendió a capa y espada a pesar de las dudas y las suspicacias que ha desatado esta confidencialidad de los contratos con las farmacéuticas. Lo hizo en un extenso diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, en un viaje de 3 días por diferentes regiones del país, donde además de hablar de la vacunación, la indisciplina social y los confinamientos, se refirió a otros temas polémicos que se cruzan por su camino en el año y medio que le queda de gobierno. Esta es la primera parte del reportaje, La hoja de ruta de Duque. La primera parada de este recorrido de 3 jornadas fue Bahía Solano, en el Pacífico chocuano. Aquí está nuestra ministra, Mabel Torres, que ustedes la conocen. Ella nació aquí en Bahía Solano. Después de revisar la situación de orden público en esta región del país, hubo tiempo para intercambiar con los niños y también con los dirigentes locales. La idea, dicen los asesores del presidente, es que en estas visitas siempre haya contacto directo con las comunidades, las que por supuesto siempre tienen reclamos, las que siempre tienen una lista de peticiones, una lista de cuentas pendientes a este y a todos los gobiernos. Venimos a escuchar y a que nosotros tenemos en materia de muchos temas. Durante los primeros casi 2 años de gobierno hicimos más de 45 talleres. Después obviamente nos encontramos con la realidad de la pandemia, paramos durante un buen número de semanas, pero retomamos después con los talleres de reactivación y en este momento estamos llegando casi a 20 talleres de reactivación y se han hecho también en el territorio más de 80 consejos de seguridad. Y eso es para llevar el gobierno a los territorios y que no se queden los escritorios en la ciudad de Bogotá. Eso que permite que el equipo de gobierno llegue, trabaje con las comunidades, vea las necesidades, haga compromisos y se haga seguimiento para que los proyectos se materialicen. Tal vez la novedad de estos viajes en medio de la pandemia es que la agenda incluye ineludiblemente el famoso programa de televisión Prevención y Acción a las 6 de la tarde. Haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19. En el programa que vimos, otra vez, el tema central fue el de las vacunas. Un asunto que el presidente Duque sabe es fundamental para la mayoría de los colombianos, que hoy se debaten entre la incertidumbre, la impaciencia, el desespero y el miedo. Presidente, la vacunación, ¿cuándo arranca la vacunación en Colombia? Hoy, ¿qué tenemos garantizado? Hoy ya tenemos acuerdos, contratos, convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. ¿Qué nos hace falta? 6 millones de colombianos más. Estamos finalizando algunos de estos acuerdos en los próximos días, pero ya hoy tenemos el plan, tenemos garantizados los 29 millones de colombianos y hemos dicho mes de febrero, el mes en el que empieza la vacunación masiva en Colombia. Usted habla de acuerdos, convenios y contratos, presidente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque eso ha generado una confusión enorme. ¿Cuáles están firmados y cuáles están acordados? A ver, primero, esto tiene secuencia. Hoy nosotros tenemos ya desarrollos, compromisos claros, es decir, ya hay vínculos contractuales, obligatorios. ¿Contratos firmados? Claro, contratos tenemos en este momento para 29 millones de colombianos con sus dosis. ¿De dónde salen? Por un lado, COVAX, la estrategia mundial. Ahí tenemos en este momento 20 millones de dosis ya adquiridas para 10 millones de colombianos. Tenemos con Pfizer 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos, son 2 dosis. Tenemos con AstraZeneca 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos y tenemos con Janssen 9 millones de dosis, 9 millones de colombianos porque es una sola dosis. Eso suma 29 millones. ¿Cuál es la meta del plan? Llegar a 35 millones de colombianos vacunados. Ya tener 35 millones de colombianos, que es el 70% de nuestra población, para ser vacunada a lo largo de todo este año 2021 y que eso nos permita a nosotros tener inmunidad colectiva. ¿Por qué las farmacéuticas exigen tanta confidencialidad, presidente, cuando es un tema de salud pública? Esa es la realidad en el mundo, Juan Roberto. Es que yo le voy a decir lo siguiente. Enfrentar esta pandemia le deja a uno muchísimas lecciones. Y hoy el mundo está enfrentando la necesidad de adquirir las vacunas. Es que son 5.000 millones de personas que se esperan sean vacunadas en el mundo en los próximos 18 o 24 meses. Cuando uno ve esa realidad,
¿quiénes son los que están vendiendo? O usted está en la estrategia COVAX, que también tiene la limitante frente al número de dosis y vacunas, nosotros ya estuvimos ahí, y los otros son los acuerdos bilaterales. Y las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato y no puede recibir las vacunas. Entonces, esto no es un tema solamente de Colombia, esta es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa. Las farmacéuticas no están obligadas a venderle a los países. Entonces, si usted rompe el acuerdo, ellos dicen, perfecto, no se vende la vacuna y entonces inmediatamente se pierde. ¿Eso va a generar que nunca se sepa, por ejemplo, cuánto costaron estas vacunas? Pues mire, ¿dónde queda la transparencia? Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, Juan Roberto, sí. Y es que para que se suscriban los contratos en Colombia, el Ministerio de Hacienda hace un acta que queda registrada en el giro que le hace la entidad correspondiente. Y usted puede ver a través de los documentos que son públicos emitidos por el Ministerio de Hacienda, cuánta plata se ha girado a la unidad de gestión del riesgo para la adquisición de vacunas. ¿Cuánto va a destinar Colombia para vacunas? En este momento tenemos... O sea, ¿cuánto nos vale al Estado? En este momento tenemos alrededor de 1.5 billones de pesos que han sido destinados para la adquisición de esa vacunación para 29 millones de colombianos, 49 millones de dosis. Presidente, ¿esa misma confidencialidad no es terreno fértil para que estas mismas farmacéuticas especulen con los precios? En este momento, ¿quiénes son los que ponen las condiciones de venta? Las farmacéuticas. Muy triste, presidente. Por una sencilla razón. Digo, muy triste porque hay un tema de transparencia. Sí, pero a ver, yo le digo una cosa. Supongamos o asumamos que uno no está de acuerdo con eso. Lo cierto es que hoy todos los países, todos los que han suscrito todos los acuerdos de compra, han firmado con el acuerdo de confidencialidad. Ahora, eso, como se lo digo, no es un problema de transparencia al final, porque la información, si la quiere conocer un organismo de control en Colombia, nosotros la entregamos, siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad. Tenemos un plan diseñado, tenemos cadenas logísticas, tenemos cadenas de refrigeración, y yo lo que invito a todos los colombianos es que aquí no dejemos que llegue ni la politiquería, ni la demagogia, ni la desinformación. No sé si es politiquería, también es legítimo preguntar y que haya transparencia en el tema, porque le repito incluso, presidente, que el tema es que estas farmacéuticas pareciera estar jugando con la desesperación y la necesidad de los países, en este caso de Colombia. Yo se lo voy a poner de ese tamaño, Juan Roberto. Era casi imposible en el mundo ver una vacuna contra el COVID-19 antes de un año. Era casi imposible. Las farmacéuticas las han desarrollado. Ellos están vendiéndole a COVAX y ellos le están vendiendo también a los países en acuerdos bilaterales. Quien los vende es el que pone las cláusulas. Y claro que a mucha gente le genera incomodidad, pero lo más importante es que los que tienen que escrutar eso por parte de los organismos de control tienen esa información siempre y cuando también asuman el respeto de esa confidencialidad. El otro asunto íntimamente ligado a la preocupación y a la expectativa por la llegada de las vacunas es el de los encierros. Para el presidente, más allá de tener que hacer cuarentenas y más allá de la llegada de la vacuna, la clave para enfrentar a ese enemigo silencioso está literalmente en las manos de todos. ¿Qué veo yo? La pandemia no se ha ido y yo prefiero que la conciencia ciudadana se prepare para que entendamos que en el año 2021 vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, pero con unos elementos que también traen luces de optimismo, la vacunación, por ejemplo, que se está dando en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes que la vacunación es un triunfo de la ciencia, desarrollarla en menos de un año. ¿Y de qué depende que no tengamos esta situación? Del compromiso de todos. Un alcalde, un gobernador, el presidente, podemos tomar todas las decisiones que queramos, pero si las personas se empiezan a aglomerar en las casas, empiezan a relajarse en el uso del tapabocas, eso siempre nos va a traer una factura. Y nosotros lo dijimos empezando el mes de diciembre en Prevención y Acción, que a raíz del Día de las Velitas, si las familias se aglomeraban dentro de los hogares y no seguían estos protocolos, vendría eventualmente un aumento de casos. Y la gente lo hizo. Lo vimos. Pero también hay que decirlo, Juan Roberto, no todo el país se comportó igual. ¿No es un poco desgastante siempre achacarle la responsabilidad de lo que venga a la indisciplina de la gente? A ver, vamos por partes. Si hay algo que ha caracterizado la forma en la que hemos conducido desde el gobierno nacional esta pandemia, no es achacándole responsabilidades a nadie. Yo no me la he pasado aquí como presidente, no es que esto es culpa del uno o culpa del otro, pero esto es colectivo.
Nosotros tomamos medidas, pero necesitamos también que la ciudadanía, y yo sé que hay fatiga, y yo sé que hay desesperación, es que todos tengamos la conciencia de que al protegernos, protegemos a los demás. Usted puede estar en la calle, usted puede estar trabajando, el país ha visto muchísimos sectores trabajar, pero ¿qué es lo más importante? El tapabocas, el distanciamiento. Hemos visto aglomeraciones en muchos sitios, hemos llamado la atención, pero por Dios, sin el tapabocas y además en corta distancia, eso también implica una gran conciencia ciudadana, Juan Roberto. Termina la jornada en Bahía Solano. Ahora viene Quibdó, la capital de este hermoso y olvidado departamento del occidente colombiano. Allí hablamos de otros temas cruciales y polémicos que se cruzan ineludiblemente en su camino. Seguimos en este reportaje especial con el presidente Iván Duque, quien nos contó en detalle los planes de su gobierno para este 2021. En esta entrega, el mandatario habla de temas cruciales como la protección del medio ambiente, la idea de permitir turistas en los parques naturales y su estrategia de lucha contra el narcotráfico. En todos estos temas hay puntos que generan polémicas en el país, polémicas sobre las que el jefe de Estado responde a nuestro director Juan Roberto Vargas. Dos de ellas y de las más recientes, la posesión de la nueva Procuradora General de la Nación y la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos. Aquí el diálogo del presidente con Noticias Caracol. La segunda etapa de este recorrido con el presidente Duque nos llevó a Tutunendo, un corregimiento cercano a Quibdó, la capital del Chocó. Esta región encierra lo mejor de nuestro país, por su gente y por sus recursos naturales, pero también mucho de sus más apremiantes y vergonzosos problemas: el abandono, la pobreza y los graves atentados al medio ambiente. Igual que en Bahía Solano, el presidente repite el recorrido para saludar a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que vino un presidente a Tutunendo? 1956. Aquí, en medio de la pobreza de la población y de la exuberancia de los paisajes, el presidente Duque se refiere a temas claves de su agenda. Empecemos con el plan ambiental. Estamos liderando la transición energética en América Latina hoy. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada de renovables, eólica y solar. Hoy ya hemos multiplicado eso por 7. Este año esperamos cerrar con más de 1.500 megas instaladas, 1.000 más el año entrante, y nos pone a nosotros con un crecimiento de más de 20 o 25 veces lo que teníamos cuando empezó nuestra administración. Estamos liderando una campaña grande por la movilidad eléctrica, sacamos la ley adelante. Hoy tiene Colombia, con sus ciudades, la flota de transporte público eléctrico más grande de América Latina. Estamos en la campaña de sembrar 180 millones de árboles. Cerramos el año 2020 con 42 millones de árboles sembrados. Esperamos este año subir esa meta casi a 150 millones con las corporaciones autónomas regionales, con el sector privado. Pacto de Leticia, protección de páramos. Al tratar este tema ambiental, hay un asunto que desata polémica: el cambio en la dirección de parques nacionales. Un tema que fue álgido terminando el año por el cambio de esta señora Julia Miranda por un señor que quienes criticaron el cambio dijeron: mire, no tiene mucha experiencia, si acaso en canchas sintéticas, no en parques, pero más allá de esa discusión, ¿qué tiene el gobierno pensado? Colombia debe tener hoy aproximadamente, Juan Roberto, 59 parques naturales, parques nacionales naturales. De esos parques hay 36 que tienen potencial para ecoturismo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser conocidos, visitados, disfrutados, obviamente con todas las pautas de conservación. Y nosotros queremos que esos parques puedan ser conocidos y protegidos por la ciudadanía. La gente no protege lo que no conoce. Yo a la doctora Julia Miranda le he tenido siempre gran reconocimiento. Ella llevaba una trayectoria larga al frente de parques nacionales y nosotros consideramos que era importante también renovar. Hoy tenemos una persona que mucha gente que lo quiso tratar de caricaturizar, decía: es que él venía de manejar el Instituto Distrital de Recreación. Sí, él tenía esa experiencia, pero sobre todo es un gran gestor público y tiene una directriz muy clara. Nosotros tenemos que acelerar la derrota de la deforestación en los parques nacionales de Colombia, que a lo largo de los últimos años se venía presentando. Y dos, Juan Roberto,
Nosotros necesitamos hacer más visible, más protegible, más acariciable y degustable por la sociedad colombiana esos parques para que entre todos tengamos la conciencia de que hay que protegerlos por el bienestar de nuestro país. Usted dice que no se protege lo que no se conoce, pero eso no es un arma de doble filo, presidente, empezar a abrir esos parques, esos sitios para que vaya la gente a hacer turismo. Qué peligro, Roberto, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Muchos parques nacionales del país han estado abiertos por años. Como le digo, son 59 claro, parques. Pero otros no, muchos no. Es cierto. Hoy la gente, la gran mayoría va al Tayrona, creo que hablábamos del tema, y a Islas del Rosario. Pero le digo, Picachos, Tinigua, el caso de Cañocristales, el mismo caso que es interesante de Chingaza. Sí. Con todas las pautas de conservación, esos parques nacionales deberían tener la posibilidad de ser visitados, claro, con un criterio de protección. Y así como es de polémico todo lo que rodea el tema medioambiental, también lo es el de la lucha contra el narcotráfico. Especialmente en regiones como esta, la del Pacífico, en donde toda clase de grupos criminales se disputan las rutas para sacar la droga. El presidente se la juega por su estrategia. La combinación de todas las herramientas. Por eso la política nuestra para enfrentar el problema de las drogas, que se conoce como Ruta Futuro, que la lanzamos hace casi 2 años, esa política tiene ejes y en esos ejes decimos, aquí no hay una sola visión, todo suma. En el lado de enfrentar los cultivos ilícitos, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, aspersión con precisión. Enfrentando la cadena criminal, quitarle a ellos los insumos, quitarle a ellos también los precursores químicos, fortalecer la lucha contra el lavado de activos y entender que la drogadicción es un fenómeno en nuestro país que hay que enfrentarlo desde una perspectiva de salud pública. Con el tema del narcotráfico viene ligado otro asunto clave: la llegada a la Casa Blanca de un nuevo presidente, uno muy distinto al que se fue. Esta entrevista con el presidente Duque la hicimos antes de que el embajador de Estados Unidos en Colombia le dijera a Noticias Caracol que si bien hay inquietudes en la campaña demócrata, la administración Biden tiene claro que ni el mandatario colombiano o alguien de su gabinete se metieron en la campaña presidencial estadounidense. Y que esos roces, dice el embajador, por la participación de miembros del Centro Democrático en la contienda, cree que se van a superar. Eso sí, Goldberg advierte que uno de los temas más importantes, si no el principal, en la agenda del nuevo gobierno estadounidense con Colombia es la implementación del acuerdo de paz. No parece ser buena la posición de Colombia frente al nuevo gobierno. ¿Usted comparte esa posición? A mí me parece que aseverar eso no tiene ningún fundamento. Pongamos sobre la mesa el doble rasero. El gobierno colombiano, gobierno que yo lidero, no participa en ningún proceso electoral de ningún país. No hay un pronunciamiento mío sobre ningún proceso electoral, y menos el de los Estados Unidos. Pero le voy a decir una cosa, qué curioso, que hace unos años mi antecesor en la elección que tuvo lugar en el 2016 dijo, a Colombia le sirve más Hillary que Donald Trump. Y nadie dijo nada. Nadie dijo absolutamente nada. Declaración pública, que si usted entra a las redes sociales y la busca, ahí la va a encontrar. Yo no quise participar en el proceso electoral ni dar opiniones. Soy respetuoso de ese proceso electoral. Y segundo, la relación de Colombia con los Estados Unidos es bicameral y es bipartidista. Nosotros trabajamos con los dos partidos. Y yo tengo relaciones con congresistas de los dos partidos que entienden el valor de Colombia como el principal aliado de los Estados Unidos en Latinoamérica. Pero su embajador Francisco Santos, el embajador colombiano en Estados Unidos, sí aparece el nombre de él relacionado muchas veces. Lo que pasa es que al interior de su familia, él tiene unos parientes que han tratado siempre de atacarlo y de cuestionarlo. Y le voy a decir una cosa. No sé si solo los parientes, perdón, pero déjeme terminar. No, claro. Yo no voy a entrar en peleas familiares. Cuando vemos las declaraciones del embajador y la actitud del embajador, yo le voy a decir una cosa. Es un embajador que es reconocido y respetado por parlamentarios republicanos y por parlamentarios demócratas. ¿Lo va a dejar? Pareciera que indica eso, que lo va a ratificar. Es que le voy a decir una cosa. Con la nueva administración. Le voy a decir una cosa. Los ataques mezquinos que yo he visto contra él, que como le digo, parece que vinieran, además de una serie de conflictos internos de algunos de sus parientes,
Yo no voy a dejar que eso sea lo que guíe las relaciones internacionales de Colombia. El Congreso americano, apenas se posesione Biden, apenas haya el cambio de gobierno, va a empezar a investigar la injerencia en las elecciones. Mire, el Centro Democrático fue claro que interfirió con falsas noticias en la Florida, con el tema del castrochavismo, y es el partido de gobierno. Usted me pregunta, el Centro Democrático, algunos miembros del partido, lo dije públicamente, dije, no, primero no comparto que hagan opiniones con relación al proceso electoral en los Estados Unidos, y segundo, me parece desacertado que se hayan hecho comentarios relacionados con ese proceso electoral. El otro asunto que asegura va a ser su prioridad en el año y medio que le queda de gobierno es el de la lucha contra la corrupción. Sacamos adelante con el Congreso de la República la ley que le pone fin a la casa por cárcel para los condenados por corrupción. Esa fue una de las promesas de campaña que yo le hice a los colombianos. Segundo, sacamos adelante la ley de los pliegos tipo, para que se acaben los pliegos sastres y esos carruseles de contratistas, el contubernio o la colusión entre empresas. Tercero, sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios. Sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicos los conflictos de interés de los funcionarios. Y presentamos con la Mesa Nacional de Moralización un proyecto de ley que espero sea ley de la República este año para que fortalezcamos las sanciones a las empresas involucradas a través de sus gestores, directivos y dueños en casos de corrupción. Por eso con la Procuradora, con el Contralor, con el Fiscal, queremos hacer ese trabajo territorial para dar con esos bandidos y llevarlos a la justicia. Eso es independencia de poderes, colaboración armónica y también desde el lado nuestro fortalecer la transparencia en todos los procesos de contratación estatal. Usted menciona la Procuradora, está el Defensor, está el Fiscal, está el Contralor cercanos al gobierno. ¿Usted no cree que eso es un mensaje equivocado? Mire, Juan Roberto, que sean tan cercanos al gobierno personas que están en las cabezas de los órganos de control. Mire, Juan Roberto, le voy a decir una cosa. Usted me hace a mí esa pregunta, yo se la quiero devolver. Sí. El fiscal que yo encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser el ministro de la presidencia del gobierno anterior. El procurador con el que yo me encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser ministro del Interior, embajador en España y director de la Agencia de Defensa Jurídica del gobierno anterior. El defensor con el que yo me encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser el secretario general del partido del presidente anterior. Entonces, ¿a quiénes hemos ternado nosotros? Número uno, a la doctora Margarita Cabello. La ternamos y la eligió el Congreso de la República. ¿Quién es ella? Una mujer que ha estado toda la vida en la carrera judicial, que fue la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que había sido procuradora delegada. Cumplimos con la Constitución y la ley, la eligió el Congreso. El defensor del pueblo venía de ser presidente de la Federación Nacional de Departamentos, no ha sido funcionario de mi gobierno, es una persona que se presentó su hoja de vida con dos personas también de excelentes calidades, la eligió la Cámara de Representantes. Y el fiscal general de la Nación fue elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad. Pareciera que no es nuevo, que lo hacen los gobiernos, pero no porque no sea nuevo haya que seguirlo haciendo. Yo creo que se lo pregunto, Juan Roberto, y se lo pregunto porque es que Juan Roberto, por una sencilla razón. Es que pareciera que el mensaje, no sé si es equivocado, el poner amigos en los organismos de control o personas cercanas. Es que no es un tema de poner amigos. A ver, vamos por partes. ¿Cómo se elige el fiscal general de la Nación en la Constitución? Por la Corte. Lo terna el presidente manda una terna de 3 personas. Y el presidente la envía. La Corte puede rechazarla, la Corte puede no aceptarla o la Corte elige. En la Procuraduría, el presidente terna 1 de 3. Otro lo terna el Consejo de Estado, otro lo terna la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Defensoría, ¿qué dice la Constitución? Lo terna el presidente. ¿Y quién elige? Elige la Cámara de Representantes. Y en el caso del Contralor, el presidente no tiene nada que ver en esa elección. Ni terna, ni elige, ni postula. Y aquí no se trata de presentar a amigos, porque si fuera solamente ese el criterio, seguramente nadie los elegiría. ¿Cómo garantizar la independencia de un órgano de control que debe vigilar a los funcionarios públicos como la Procuraduría, cuando la Procuradora el día de la posesión, cuando usted le tomó posesión, dijo la frase, vamos a acompañar a nuestro gobierno? Perdón, van a acompañar al gobierno en el tema de la vacunación.
Y si usted lo mira en cuál fue mi discurso, yo se lo pedí a ella, se lo pedí al Contralor, que es acompañamiento. No se le olvide, Juan Roberto, que existe una función preventiva. Pero vamos a acompañar a nuestro gobierno, la Procuradora General de la Nación, que vigila a los funcionarios del gobierno. Yo creo que, con todo respeto, esa es una frase que se puede sacar de contexto. Pónganla en el contexto del discurso. Ella que dijo, vamos a acompañar a nuestro gobierno en el proceso de vacunación. ¿Qué es nuestro gobierno? En Colombia hay un gobierno nacional, no hay dos ni hay tres, hay uno. ¿Y cuál es el acompañamiento? En la función preventiva, que se lo pedí a ella y se lo pedí al Contralor. ¿Para qué, Juan Roberto? Para que miren con rigor, con todo el escrutinio, la llegada de las vacunas, la distribución de las mismas, el proceso en el territorio. Esa fue la condición de su afirmación. Yo también, con todo respeto, yo nunca he oído un procurador decir nuestro gobierno. Bueno, es que, ¿a usted no le gustó la frase? No, a mí no, al país. Bueno, es que a mucha gente en el país le generó... Usted lo puede mirar... El gobierno ya no es del gobierno, es el Ministerio Público. Usted lo puede mirar. Hay independencia de poderes, independencia de los organismos de control. Usted lo puede mirar y lo puede analizar. Si lo ve en el contexto de su discurso, se refirió a una solicitud que nosotros hemos hecho a los organismos de control para que acompañen el proceso de vacunación del país. Hemos venido fortaleciendo las líneas de denuncia y de acción. El recorrido por el Chocó termina con un encuentro con los dirigentes de la región que escucharon su corte de cuentas junto a varios de sus ministros y otros altos funcionarios sobre lo que ha invertido y proyecta invertir en esa región. Luego, emprendimos el viaje a nuestra última etapa, Providencia. Espere mañana a las 7 de la noche la última entrega del especial La hoja de ruta de Duque. El presidente Iván Duque se trazó un plan para reconstruir a Providencia. Ese fue el compromiso adquirido con los habitantes de la isla devastada por el paso del huracán Iota. En la tercera entrega de nuestro especial La hoja de ruta de Duque, recorrimos la isla con el mandatario. Duque también habló de la reforma tributaria que se avecina, de la posibilidad de que su vicepresidenta se lance una nueva campaña y de las críticas que ha desatado su programa diario de televisión. Este es el diálogo del presidente Duque con Noticias Caracol. Llegar a Providencia 2 meses después del paso del huracán Iota es un golpe al corazón. Este es el panorama que nos encontramos cuando llegamos con el presidente. Con la devastación aparecen toda clase de postales. Casas destruidas, árboles arrancados, carpas que hoy son viviendas improvisadas de los que se quedaron, rostros a la orilla del camino, unos desconfiados y hasta escépticos, otros que no se cansan de pedir ayuda, que los cuenten, que los ayuden, que les resuelvan. Estamos pagando arriendo ese año donde yo no trabajo en noviembre porque trabajo con la alcaldía y no hay contrato. En medio de la desolación están los héroes, los integrantes del ejército, la policía, la Armada, la Fuerza Aérea, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Todo un ejército que libra una intensa batalla, la de recoger los escombros que quedaron tras el paso del huracán. Acá se destruyen, se compactan y después se sacan de la isla. Pero todo eso, usted se da cuenta de la complejidad, es que era destrucción total, Juan Roberto, lo que nosotros encontramos. Entonces, todo el ejercicio, traer la maquinaria amarilla no fue fácil, porque los buques en ese momento habíamos perdido el canal de acceso, el calado no daba, entonces nos tocó dragar, habilitar nuevamente el canal de acceso, traer toda esta maquinaria, recoger, compactar y sacar. El presidente Duque recorre la isla en la famosa cuatrimoto, esa que le ha acarreado críticas y hasta burlas en las redes sociales. Aquí no había nada de movilidad, estaba todo tapado. Entonces lo que teníamos que hacer era empezar a limpiar y la única forma de desplazarse era a través de la moto. Desde ese momento la estaba usando y estábamos andando todos para tener cercanía también con la comunidad. Usted lo va a ver en el recorrido. En medio de este recorrido, en el que pasa revista a las tareas que puso a sus funcionarios, Duque explica su hoja de ruta para reconstruir a Providencia. Hoy ya llevamos, y usted se dio cuenta, Juan Roberto, lo que encontramos. Primero,
Yo le contaba a usted que hace 60 días, cuando ocurrieron esos hechos, la destrucción era total. No se podía transitar por las vías, no había energía, se cayeron todos los servicios, el de comunicaciones, no teníamos capacidad de abastecimiento. Hoy tenemos una isla que está limpia en una parte sustancial. Tenemos un proyecto ya de arreglar más de 100 viviendas, vamos por 877 de mejoramiento y vamos por más de 1.300 de construcción totalmente. Se está haciendo reconstrucción de posados, hoy vimos una, vemos la intervención en los distintos barrios, vemos el comercio, estamos aquí en la playa de Manzanillo que la hemos limpiado, la hemos habilitado nuevamente para que la comunidad la pueda disfrutar. Entonces es un proceso amplio, complejo, pero el mensaje es: aquí está la institucionalidad. Y la institucionalidad va a cumplir la misión de hacer de Providencia una divina providencia. En estas playas maravillosas que no pierden su belleza ni siquiera en estas circunstancias, el presidente habló de otro tema fundamental en su hoja de ruta: la recuperación económica en tiempos de pandemia. Además del plan de obras públicas y de creación de empleos, hablamos con él de la reforma tributaria, la que se avecina y que desde ya genera mucha resistencia y mucha prevención. Recuerdo mucho la última entrevista que tuvimos usted y yo hace 6 meses. Cuando hablábamos de la eventualidad de una reforma tributaria, usted me dijo: ¿a quién se la cobramos? Hoy, 6 meses después, le devuelvo la pregunta, presidente: ¿a quién se le cobraría una eventual reforma tributaria? Es que, Juan Roberto, primero... Como primer punto, digamos, de tema económico. Primero es muy importante poner esto en el contexto de lo que fue ese encuentro al que usted hace referencia. Hace 6, 7, 8 meses estábamos en medio del proceso quizás inicial de una pandemia, donde nosotros estábamos buscando tener capacidad de endeudamiento rápido, de ejecución rápida, para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia que ha vivido el mundo. Tenemos una realidad, y la realidad es que, claro, se ha aumentado el endeudamiento, se ha aumentado el déficit, y nosotros necesitamos también recomponer una senda de corto, mediano y largo plazo para que las finanzas públicas de la nación estén sanas y estén bien. Nosotros estaremos recibiendo en las próximas semanas un estudio de la Comisión de Expertos que nos va a decir cómo está el sistema de exenciones tributarias en Colombia, cuáles deben irse, cuál debe ser la mejor forma de racionalizarlas. ¿Qué esperamos nosotros? Tener ese informe, tener esa base, y nosotros tenemos que llegar a una combinación donde tengamos la posibilidad de aumentar recaudo, uno, sin atentar ni contra el crecimiento ni contra la generación de empleo, y al mismo tiempo buscando tener una base de gasto social que atienda a los más vulnerables en la reactivación. Sea cual sea la recomendación de esa comisión, si plantean un eventual aumento del IVA o incluso aplicación de IVA producto de la canasta familiar, ¿usted le jala? En el año 2020 logramos devolverle el IVA a 1 millón de personas. En el año 2021 se lo vamos a devolver a 2 millones de personas. ¿Y qué es lo que se busca cuando nosotros hablamos de la devolución? No tiene sentido que usted o yo, que tenemos un ingreso que está por encima del promedio de la sociedad colombiana, que a usted y a mí no se nos cobre IVA por ciertos productos. Si nosotros logramos esa equidad, que quienes más tienen lo paguen, y los que menos tienen o los que no tienen, al contrario, tengan la exención de ese IVA devolviéndoselo. Esa es una discusión que está planteada. El problema es que con una economía tan resentida, con una cantidad de empresas golpeadas, gente sin trabajo, ahí se ha venido recuperando empleo. Pero imagínese uno pensar en una tributaria en medio de eso, presidente. O sea, ¿ustedes tienen eso en sus cuentas? Cualquier reforma fiscal que se haga en Colombia, su vigencia, que se haga en el 2021, su vigencia empezaría en el 2022. Y sus efectos de recaudo se empezarían a sentir a partir del 2023. Yo podría decir, bueno, eso a mí no me va a tocar porque yo termino gobierno en agosto del año 2022, pero eso no es lo responsable, porque dejar allanado un camino de dificultades fiscales para el futuro no es responsable con la nación. En medio de estas reflexiones sobre los grandes temas que afrontará este 2021, el presidente también habló de asuntos claves en la política, que generan polémica y que hacen parte de la agenda nacional. Uno de ellos, las revocatorias que se impulsan en varias ciudades del país contra sus alcaldes. Juan Roberto, yo voy a ser muy claro y muy cándido y contundente con lo que le voy a decir. Yo respeto las expresiones de los ciudadanos, uno tiene que ser respetuoso, pero yo quiero decirle lo siguiente: Colombia está en medio, el mundo está en medio de una pandemia. Atender esta emergencia
requiere la coordinación del gobierno nacional, gobernadores y alcaldes y por supuesto de toda la sociedad. Este no es momento de revocatorias, este no es momento de polarización, este no es un momento de pugnas políticas. Nosotros tenemos que enfrentar esto todos unidos y que entendamos que la pandemia no se ha ido y que seguirá en el año 2021. Avanzaremos con el proceso de vacunación, pero seguirá en el año 2021. Y lo que necesitamos es la coordinación de todos y no la fractura de nuestra sociedad. Y un tema más, la eventualidad de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decida salir del gobierno para emprender una nueva campaña política. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta? ¿Se va o se queda? Juan Roberto, mire, muchas personas me han preguntado eso en los últimos días. Yo quiero decirle varias cosas. Por un lado, para ir abordando las preguntas que le hacen a uno. ¿Está Colombia preparado para una mujer presidenta? Yo creo que Colombia está preparado para tener una mujer presidenta. La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene las condiciones para aspirar sin lugar a dudas. Tiene las condiciones, el talento y la integridad para hacerlo. La decisión es una decisión de ella. Yo estoy contento que ella me acompañe como vicepresidenta en la gestión de nuestro gobierno, pero esa decisión de si va a aspirar o no a la presidencia es una decisión de ella. Y como le digo, creo que es una mujer que tiene el talento, la integridad, el conocimiento y el bagaje para que si así lo decide pueda hacer una aspiración. Es decir, ahí está el guiño. Ella está, como se lo digo, tiene las condiciones, ella ha aspirado a la presidencia en 2 ocasiones y la decisión es de ella. Ya al cierre de este recorrido, preguntamos por el programa de televisión, el que ha generado críticas en algunos sectores. Presidente, ¿y hasta cuándo va el programa de prevención y acción? Juan Roberto, déjeme, yo le cuento una cosa anterior a eso. El programa fue diseñado para tener información todos los días en medio de una emergencia sanitaria. Prácticamente no ha pasado un solo programa sin que tengamos o información de una acción de gobierno o de una política o pedagogía sobre una política que tiene un impacto en la ciudadanía. Nosotros debemos mantener una comunicación directa y cercana mientras nosotros tengamos una emergencia sanitaria en Colombia, que es una emergencia sanitaria cuyos efectos también son económicos y sociales. Y por eso yo entiendo que para muchas personas quizás sea tedioso ver al presidente todos los días, pero ¿sabe una cosa, Juan Roberto? Ha sido un vehículo a través del cual hemos podido llevar un mensaje de expertos, de epidemiólogos, de infectólogos, de la OMS, la OPS, de alcaldes, de gobernadores, de gremios, de presidentes de otros países, de cabezas de organismos internacionales y por supuesto de nuestra acción de gobierno. Y esa labor pedagógica, mientras nosotros tengamos esta circunstancia, la debemos seguir llevando. ¿Y qué opina de quienes piensan, la oposición, incluso medios como El País de España, que hizo un análisis de ese programa, que dice que se desvió la atención o se desvió el propósito inicial, que era hablar de la pandemia, y se convirtió en propaganda para el gobierno, que incluso se tocan temas que no son de la pandemia? Mire, eso no es cierto. Le voy a decir qué temas se han tocado ahí. El tema de la pandemia, las medidas de salud pública, las medidas económicas para contenerla, las medidas de reactivación y también los escenarios de reactivación en todas las regiones del país. Nosotros no estamos ni buscando propaganda y hay una cosa que a mí me da tranquilidad. Yo no estoy aspirando a ningún cargo, yo no estoy aspirando a la reelección. Colombia no tiene reelección. Yo no estoy buscando esto ni por rating, ni por popularidad, ni por ganar espacio político.